queda mucho que decirles. Si son insultos a mi padre, lárgate de esta casa ahora mismo. El viernes podrá usted verla y oírla en el conservatorio. La época dorada del cine mexicano fue mucho más que un movimiento artístico, se convirtió en una ventana al mundo y en un imán para el talento extranjero. En aquel tiempo, México se alzó como el corazón cinematográfico de América Latina, ofreciendo un entorno de producción sólido, recursos técnicos de primer nivel y un público apasionado por el séptimo arte. Decenas de actores y actrices cruzaron fronteras atraídos por esta industria en auge. Aquí encontraron no solo oportunidades laborales, sino también un país que los adoptó con cariño y donde su talento fue celebrado como en ningún otro lugar. México se transformó en el escenario donde muchos artistas extranjeros lograron la fama que en sus tierras natales les resultaba esquiva. Esa mezcla de culturas dio origen a una época irrepetible que enriqueció el cine nacional y consolidó su proyección internacional. Fue un intercambio de arte, acento y emociones que dejó huella en la historia del entretenimiento latinoamericano. Así que ponte cómodo, prepara tu café o tu té favorito y acompáñame a recordar a las estrellas extranjeras que hicieron de México su hogar y su trampolín al éxito. Comenzamos con Rosa Quintana Muñoz, conocida artísticamente como Rosita Quintana o la Dama de América, nació el 16 de julio de 1925 en Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven mostró una sensibilidad especial para la música y la actuación. A los 15 años ya se presentaba en los teatros más prestigiosos de su ciudad, conquistando al público con su voz cálida y su presencia escénica. Su destino cambió para siempre en los años 40, cuando durante una gira en Chile conoció a Jorge Negrete, quien impresionado por su talento, la invitó a probar suerte en México. Él, en aquel momento líder de la Asociación Nacional de Actores, se convirtió en su mentor y en quien le abrió las puertas de una nueva etapa profesional. Rosita aceptó el reto y emprendió el viaje que marcaría su vida. Ya en la Ciudad de México, se integró al legendario Centro Nocturno El Patio, uno de los escenarios más importantes de la época. Ahí su voz deslumbró al público y llamó la atención de productores cinematográficos que pronto la llevaron al cine. En 1948 filmó La Santa del Barrio bajo la dirección de Chano Urueta, compartiendo créditos con Emma Roldán y José Pulido. Un año después, alcanzó el reconocimiento masivo con Calabacitas Tiernas 1949, donde actuó junto a Germán Valdés Tintán, consolidándose como una de las grandes figuras del cine de oro mexicano. Aunque su carrera actoral fue brillante, la verdadera pasión de Rosita siempre fue la música. Grabó múltiples discos, recorrió escenarios internacionales y conquistó corazones con su interpretación única de rancheras y boleros. Su estilo elegante, su timbre suave y su carisma la convirtieron en un ícono de la música mexicana, a pesar de haber nacido lejos de sus tierras. En su vida personal, se casó con Sergio Kogan, un empresario ruso y director de Columbia Pictures en México, con quien tuvo un hijo, Sergio, y adoptó a una niña llamada Paloma. Juntos produjeron varias películas, entre ellas Mi Bella Dama, que tuvo gran éxito en Argentina y en la que Rosita protagonizó. Cuando en una entrevista le preguntaron si pensaba escribir su biografía, respondió con serenidad que no lo haría. Mis películas y mis canciones son mi historia. Lo demás pertenece solo a mí. Rosita Quintana se despidió dejando tras de sí una carrera ejemplar y el cariño eterno del público que la vio cantar, actuar y conquistar el corazón de México. Su participación más recordada llegó en 1995 con la telenovela La Dueña, una producción de Florinda Mesa que la consolidó como una actriz de carácter incluso en la madurez. A los 70 años, Rosita interpretó magistralmente a la madre de Francisco Gatorno, un personaje calculador y manipulador que demostró su enorme versatilidad y fuerza escénica. Rosita Quintana falleció el 23 de agosto de 2021 en la Ciudad de México, a los 96 años, víctima de un tumor en la tiroides. Su despedida fue discreta y conmovedora, solo su nieta Nicole Kogan estuvo presente en el funeral. Se comenta que mantenía una relación distante con su hijo Sergio, quien había intentado ingresarla a la casa del actor. Sus restos reposan en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, cerrando así el capítulo de una vida artística que trascendió fronteras. Continuamos con Rosario Granados, o simplemente Charito, como la conocían sus amigos y fanáticos. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1925, hija de padre chileno y madre mexicana. Su carrera inició en su país natal, pero el destino la llevó a México en 1944, invitada nada menos que por Cantinflas para participar en Rosa de las Nieves.
Su belleza y carisma cautivaron de inmediato al público y a los directores más reconocidos del momento. Con películas memorables como La diosa arrodillada 1947, dirigida por Roberto Gabaldón, Charito compartió pantalla con leyendas como María Félix y Arturo de Córdoba. Su rango actoral le permitió interpretar desde mujeres seductoras hasta personajes de gran carga dramática, consolidándose como una figura esencial del cine de oro. Los rumores no tardaron en llegar. Se decía que Cantinflas, famoso por su simpatía y su debilidad por las actrices extranjeras, había tenido un hijo no reconocido con Rosario, de nombre Mario Fiaschi Granados. Décadas después, un libro biográfico sobre el comediante mencionó este presunto vínculo, aunque tanto la familia de él como la de Charito lo desmintieron públicamente. Tras una década de éxito, Rosario decidió retirarse a finales de los años 50 para dedicarse a su familia junto al fotógrafo Raúl Martínez Solares, con quien tuvo 4 hijos. Sin embargo, su amor por la actuación no se extinguió, y en los años 70 volvió a los escenarios y a la televisión, recordándonos por qué fue una de las grandes estrellas de aquella época dorada. Luego tenemos a Ninón Sevilla, cuyo verdadero nombre fue Emelia Pérez Castellanos, nació el 10 de noviembre de 1929 en La Habana, Cuba, y se convirtió en un ícono indiscutible del cine mexicano, reconocida como la reina de las rumberas. Criada en un entorno humilde y con una estricta formación religiosa, descubrió su pasión por el baile a escondidas de su familia, desafiando las normas de su tiempo. Su talento la llevó primero a los escenarios cubanos, pero fue en México donde alcanzó la gloria. Durante la década de los 50, brilló no solo como actriz y bailarina, sino también como coreógrafa, incorporando en sus movimientos la espiritualidad y fuerza de la santería afrocaribeña. Hollywood intentó tentarla, pero Ninón rechazó sus propuestas. Eligió continuar su carrera en México, donde se transformó en símbolo de sensualidad, independencia y poder femenino. Su influencia trascendió generaciones, inspirando a incontables artistas que la vieron como una mujer adelantada a su época. Tras retirarse del cine en 1959, se trasladó a Nueva York junto a su esposo. Aunque regresó a México en los años 80 para protagonizar Noche de Carnaval 1984 y participar en diversas telenovelas. Ninón Sevilla falleció en 2015, a los 85 años, dejando un legado imborrable como una de las figuras más revolucionarias y emblemáticas del cine latinoamericano. Enrique Rambal, por su parte, nació el 8 de mayo de 1924 en Valencia, España, en el seno de una familia dedicada al arte. Su padre, también llamado Enrique Rambal, fue un destacado actor, productor y director teatral, por lo que desde niño estuvo rodeado de escenarios, guiones y reflectores. Esa influencia marcó su destino. Comenzó su carrera sobre las tablas del teatro español, demostrando desde muy joven una capacidad actoral impresionante. Durante una gira en los años 50, llegó a México, país que lo recibió con los brazos abiertos y donde su carrera floreció. Con un estilo intenso y una voz profunda, Enrique conquistó al público mexicano a través del teatro, el cine y la televisión, consolidándose como uno de los grandes intérpretes de su generación. Una de las actuaciones más emblemáticas de Enrique Rambal en el cine mexicano fue su interpretación de Jesús de Nazaret en la película El Mártir del Calvario 1952. Su desempeño conmovió al público y a la crítica, convirtiendo la cinta en un clásico del cine religioso y en una de las obras más admiradas de la época de oro. A partir de este papel, Rambal alcanzó una fama que trascendió fronteras, consolidándose como el intérprete del nazareno más recordado del cine mexicano. Tras ese éxito, su carrera se expandió de forma imparable. Participó en más de 80 películas, destacando por su versatilidad tanto en el drama como en el cine de autor. Entre sus títulos más reconocidos se encuentran El Ángel Exterminador y Senda Prohibida, donde demostró una vez más su capacidad para encarnar personajes complejos y profundos. Además, brilló en el teatro y la televisión, participando en telenovelas emblemáticas como El Derecho de Nacer y La Pasión de Isabela. En su vida personal, Enrique Rambal estuvo casado inicialmente con una actriz española, con quien tuvo 3 hijos. Tras su separación, contrajo matrimonio con la actriz mexicana Lucy Gallardo, con quien tuvo a su hija Rebeca Rambal, quien también siguió sus pasos en el mundo del espectáculo, destacándose como actriz y conductora. Lamentablemente, su vida se truncó prematuramente el 15 de diciembre de 1971, cuando sufrió un infarto a los 47 años.
Fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, dejando un legado de talento, pasión y profesionalismo que aún perdura en la memoria del cine mexicano. Otra gran estrella de origen argentino que conquistó México fue Libertad Lamarque Ba, nacida el 24 de noviembre de 1908 en Rosario, Argentina. Desde niña mostró una inclinación natural hacia las artes escénicas y la música. Debutó en el teatro de su ciudad natal y, con el paso del tiempo, su voz inconfundible la llevó a convertirse en una de las voces femeninas más importantes del tango. Durante la década de los 30, su popularidad se disparó gracias a sus actuaciones en cine y a sus interpretaciones llenas de emoción. Con más de 800 canciones grabadas y más de 60 películas en su trayectoria, Libertad Lamarque se consolidó como una de las grandes leyendas del espectáculo latinoamericano. Hija de padre uruguayo y madre de ascendencia gallega, creció en un hogar donde la música era parte de la vida cotidiana. A los 18 años, ganó un concurso de canto que marcó el inicio de su carrera profesional. Desde entonces, su voz y su presencia en escena la llevaron a conquistar no solo Argentina y México, sino también el corazón de toda Hispanoamérica, convirtiéndose en un símbolo eterno de elegancia, talento y pasión artística. Libertad Lamarque pronto se consagró como una de las voces más emblemáticas del tango argentino, grabando sus primeras canciones en 1926. Su talento natural, unido a una presencia escénica imponente, la llevó a dominar tanto los escenarios como la pantalla grande. Más allá del cine, su inconfundible voz cautivó a audiencias de todo el continente. Grabó decenas de discos y realizó exitosas giras internacionales, convirtiéndose en una artista completa que trascendió fronteras. Sin embargo, a finales de los años 40, el ambiente político y artístico argentino comenzó a tornarse tenso. Se decía que Libertad había tenido un conflicto con Eva Duarte, quien más tarde se transformaría en Eva Perón, la influyente primera dama del país. Aquel enfrentamiento, sumado a los cambios dentro de la industria del cine argentino, la llevó a tomar una decisión radical: emigrar a México, donde su carrera alcanzaría nuevas alturas. En el plano personal, Libertad se casó en 1926 con Emilio Romero, apuntador del teatro donde trabajaba. Un año después nació su hija Mirta, pero el matrimonio pronto se desmoronó a causa del alcoholismo y las deudas de juego de Emilio. Ella misma declaró que esa etapa fue la más amarga de su vida. Años más tarde, en 1945, volvió a encontrar el amor con Alfredo Malerba, un músico argentino exiliado en México, con quien compartió muchos años antes de separarse a finales de los 80. Ya instalada en México, Libertad Lamarque se convirtió en una leyenda viva del cine y la música. Su elegancia, disciplina y carisma la hicieron merecedora del título de la novia de América. Su voz continuó siendo su sello distintivo. Grabó más de 800 canciones, entre tangos y boleros, dejando un legado musical que aún hoy emociona a generaciones. Libertad Lamarque falleció el 12 de diciembre del año 2000 en la Ciudad de México, a los 92 años, víctima de una neumonía. Su partida marcó el fin de una era, pero su voz, su imagen y su legado artístico siguen vivos como símbolo del talento, la fuerza y la elegancia de una mujer que nació para brillar en toda América Latina. Tongolele, cuyo nombre real es Yolanda Ivonne Montes Farrington, nació en 1932 en Washington, Estados Unidos, hija de padre mexicano y madre estadounidense. Desde muy joven mostró una fascinación por la danza, iniciándose profesionalmente a los 15 años. Su nombre artístico, Tongolele, fue inspirado por los ritmos afroantillanos que interpretaba con una fuerza y sensualidad únicas. En 1947 llegó a México, país que la adoptó como una de sus grandes estrellas del espectáculo. Su debut en los cabarets capitalinos fue un fenómeno. Su estilo hipnótico, su energía escénica y su distintiva cabellera bicolor, mitad blanca, mitad negra, la convirtieron en una figura inolvidable. Su popularidad creció rápidamente, convirtiéndose en una de las bailarinas más admiradas de la Ciudad de México. En la pantalla grande interpretó personajes exóticos y sensuales, encarnando la imagen perfecta de la bailarina misteriosa que fascinaba al público mexicano. Además de su trayectoria cinematográfica, Tongolele participó en numerosos programas de televisión y telenovelas, manteniéndose vigente durante décadas gracias a su carisma y su dedicación al arte escénico. En 1956, contrajo matrimonio con el músico cubano Joaquín González, con quien tuvo 2 hijos gemelos, Rubén y Enrique. Aunque con el paso del tiempo se alejó de los escenarios, su figura sigue siendo símbolo de elegancia, exotismo y magnetismo,
recordada como una de las mujeres más impactantes del entretenimiento mexicano. Tras la muerte de su esposo en 1996, Tongolele decidió alejarse parcialmente de los escenarios, aunque nunca abandonó del todo el arte que marcó su vida. Con una trayectoria que abarcó más de 70 años, se mantuvo como una de las figuras más admiradas y respetadas del espectáculo mexicano. Fue reconocida como una de las grandes vedettes y símbolos de la sensualidad escénica en América Latina, y su legado continúa inspirando a generaciones de artistas. Sus últimas apariciones en televisión fueron en las producciones Salomé y Perfume de Gardenias, donde el público volvió a disfrutar de su carisma y elegancia. Prudencia Griffel, cuyo nombre completo fue Prudencia María Viernes Griffon, nació en 1876 en Lugo, España, y fue una actriz excepcional que marcó profundamente la historia del cine y el teatro mexicano. Desde muy joven mostró una inclinación natural por la actuación, iniciando su carrera en compañías teatrales españolas, donde rápidamente destacó por su fuerza interpretativa y su dominio escénico. En 1904, emigró a México, país que adoptó como suyo y donde consolidó su legado artístico. Primero brilló en el teatro, y más tarde se integró al cine de la época de oro, participando en más de 100 películas. Su rostro se volvió inconfundible, y su talento la convirtió en la actriz predilecta para encarnar papeles de mujeres maduras, abuelas y figuras de autoridad, combinando ternura y carácter con maestría. Forjó una entrañable amistad con Sara García, con quien compartió pantalla en cintas como Las señoritas Vivanco y Por qué nací mujer 1969, donde su química actoral fue evidente. Prudencia se casó con Francisco Martínez de Bojanda, con quien tuvo 5 hijos, 2 de los cuales también siguieron sus pasos en la actuación. A lo largo de su vida, Prudencia Griffel fue reconocida por su dedicación inquebrantable, disciplina y pasión por el escenario. Incluso en la vejez, continuó trabajando con la misma energía de sus primeros años. Falleció en 1970 en la Ciudad de México, a los 93 años, y fue sepultada en el Panteón Jardín, dejando una huella imborrable en la historia del arte escénico mexicano. Armando Enrique Silvestre Carrascosa nació en 1926 en San Diego, California, aunque fue en México donde forjó su carrera artística y se consolidó como uno de los galanes del cine de oro. Durante su juventud, destacó en diversos deportes, pero fue su tía, escritora y amante del arte, quien lo motivó a estudiar actuación en la Academia de Sequizano, un paso decisivo que cambiaría su vida. Inició su carrera en la década de 1940, participando en pequeños papeles que le permitieron adquirir experiencia y ganarse un lugar en la industria. Su imponente físico y carisma lo llevaron rápidamente a conseguir su primer protagónico en la película Lola Casanova 1947, un éxito que marcó el inicio de su popularidad. Al año siguiente, protagonizó Rincón Brujo junto a Gloria Marín, consolidándose como uno de los actores más prometedores de su generación. Su disciplina, talento y presencia escénica lo convertirían más adelante en una figura destacada no solo del cine, sino también de la televisión y el teatro mexicano. Armando Silvestre se convirtió en uno de los rostros más representativos del cine mexicano por sus papeles de galán y héroe de acción, destacando tanto por su presencia física como por su versatilidad frente a la cámara. Su carisma lo llevó a compartir créditos con grandes figuras del cine nacional y, posteriormente, a participar en producciones internacionales, trabajando junto a artistas de la talla de Linda Carter en La Mujer Maravilla, Clint Eastwood y Anthony Quinn. Con más de 100 películas y telenovelas en su trayectoria, Silvestre demostró una sorprendente habilidad para interpretar desde personajes nobles y heroicos hasta villanos con gran fuerza dramática. Esa dualidad lo convirtió en un actor respetado y querido tanto por el público como por sus colegas. Cuando la época de oro del cine mexicano llegó a su fin, Silvestre continuó activo, adaptándose a los nuevos tiempos y participando incluso en el llamado cine de ficheras. Una etapa distinta que asumió con profesionalismo. Su amor por la actuación lo mantuvo vigente durante décadas. En 2010, recibió la Diosa de Plata en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria artística, y en 2017 realizó su última aparición en una telenovela, despidiéndose de los reflectores con la misma elegancia que lo caracterizó. Falleció en 2024, a los 98 años, en California, dejando tras de sí un legado invaluable dentro del cine mexicano e hispanoamericano. Vitola, cuyo verdadero nombre fue Fanny Kaufman, nació en 1924 en Toronto, Canadá, en el seno de una familia judía que poco después se trasladó a Cuba.
Desde niña mostró una gran inclinación por las artes, estudiando en el Conservatorio de Música y Artes, donde desarrolló una potente voz de soprano y un agudo sentido del humor que marcaría su carrera. Su incursión artística comenzó en la radio habanera, donde su tono de voz peculiar y su carisma natural la convirtieron en una figura popular. Sin embargo, sería México el país que la consagraría. Llegó en la década de 1940 y pronto fue adoptada por el público mexicano, no solo por su talento, sino también por su devoción a la Virgen de Guadalupe, a quien le tenía un altar en casa lleno de velas. Su hijo, Humberto Elizondo, recordaría años después entre risas el revuelo que causó aquella mezcla de fe y raíces judías cuando su abuela llegó de visita. Fue Germán Valdés Tintán quien le dio el apodo de Vitola, inspirado en su alta y delgada figura, medía 1.80 metros, y también quien la impulsó dentro del cine mexicano. En 1945, contrajo matrimonio con Humberto Elizondo, un diplomático con quien tuvo a su primer hijo. Su gran oportunidad llegó con la película Se acabaron las mujeres 1946, donde compartió escena con Tintán. Su química fue tan notable que se convirtieron en una de las duplas cómicas más queridas del público. Participó en clásicos como El Rey del Barrio y Mátenme porque me muero 1951, que la consolidaron como una de las comediantes más carismáticas y talentosas del cine mexicano. Además del cine, Vitola brilló en la televisión y en el teatro, recorriendo México con exitosas giras que la mantuvieron vigente por décadas. Su estilo irreverente, su simpatía y su elegancia escénica la convirtieron en una artista única, recordada con cariño como una de las reinas indiscutibles de la comedia en la época de oro del cine mexicano. Tras quedar viuda, Vitola encontró una nueva oportunidad en el amor y contrajo segundas nupcias con el ventrílocuo Alex Ken, con quien tuvo 3 hijos más. Aunque su vida familiar se amplió y estuvo llena de cariño, también enfrentó momentos difíciles. Uno de los aspectos menos conocidos de su vida fue su afición a las apuestas, una pasión que con el tiempo le causó grandes pérdidas económicas, llevándola a perder buena parte de la fortuna que había construido durante sus años de gloria. Fanny Kaufman, mejor conocida como Vitola, falleció en 2009, a los 84 años, en la Ciudad de México, dejando tras de sí un legado de humor, elegancia y carisma que marcó para siempre la historia del entretenimiento mexicano. Miroslava Stern, actriz de origen checoslovaco, nació el 26 de febrero de 1925. Su familia emigró a México huyendo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, encontrando en este país un nuevo comienzo. En la década de 1940, Miroslava comenzó su carrera artística, conquistando rápidamente al público gracias a su belleza, magnetismo y talento natural. Se convirtió en una de las estrellas más admiradas del cine de oro mexicano, participando en películas memorables como Escuela de Vagabundos y Ensayo de un Crimen, ambas en 1955, bajo la dirección de Luis Buñuel. Sin embargo, detrás del éxito y la fama se escondía una profunda melancolía. Su vida personal estuvo marcada por la soledad y los desengaños amorosos. Tuvo varios romances, algunos con hombres casados, y nunca encontró la estabilidad emocional que anhelaba. Trágicamente, Miroslava falleció en 1955, a los 30 años, en circunstancias que aún generan debate. Su muerte conmovió al mundo del espectáculo y la consolidó como una figura mítica, símbolo de belleza, talento y tragedia. María Antonieta Pons, nacida en 1922 en La Habana, Cuba, fue una de las primeras y más grandes rumberas del cine mexicano. Desde niña mostró una gran pasión por la danza, estudiando distintos ritmos tropicales que más tarde serían su sello distintivo. Descubierta por el visionario director Juan Orol, llegó a México en 1938, debutando en el cine con la película Siboney. Su talento, elegancia y fuerza escénica la catapultaron a la fama, convirtiéndose en una estrella indiscutible del género de cine de rumberas, donde destacó por su dominio del danzón, la rumba y el mambo. A lo largo de su carrera participó en más de 50 películas, compartiendo créditos con grandes figuras del espectáculo. Aunque demostró ser una actriz versátil, fueron sus interpretaciones llenas de ritmo, sensualidad y energía las que la transformaron en un ícono de la feminidad y el glamour latinoamericano. En su vida personal, se casó primero con Juan Orol, con quien recorrió cabarets de Estados Unidos antes de regresar a México para triunfar en el cine. Posteriormente, en 1950, contrajo matrimonio con el actor y director Ramón Pereda, quien impulsó su carrera y con quien tuvo una hija.
Su última película fue Caña Brava 1965, junto a Javier Solís. Ese mismo año decidió retirarse completamente del medio artístico, rechazando incluso homenajes y el premio Diosa de Plata. María Antonieta Pons falleció el 20 de agosto de 2004 en la Ciudad de México, recordada como una de las rumberas más icónicas y admiradas de todos los tiempos. Rosa Carmina Riverón Jiménez, nacida en La Habana, Cuba, en 1929, es recordada como una de las mujeres más deslumbrantes del cine mexicano. Conocida por sus títulos de La Reina de los Gánsteres y Su Majestad, La Rumba, hoy, a sus 94 años, sigue siendo una leyenda viva. Desde muy joven mostró inclinación por la danza, motivo por el cual sus padres la inscribieron en una academia de baile en Cuba. Su destino cambió para siempre cuando fue descubierta por el director Juan Orol, quien la convenció de viajar a México para protagonizar una serie de películas que la transformarían en un símbolo de sensualidad, elegancia y poder femenino dentro del cine de oro. Rosa Carmina no solo destacó por su belleza, sino también por su fuerte personalidad y talento artístico, convirtiéndose en una de las grandes divas internacionales de su tiempo y en una de las figuras más queridas de la historia cinematográfica de México. Aunque estaba comprometida en su país natal, Rosa Carmina decidió aceptar la oferta cinematográfica que cambiaría su vida y viajó a México acompañada de su familia. Ya instalada en la capital, perfeccionó su formación artística estudiando actuación en la Academia de Sequizano, mientras el director Juan Orol se encargaba de proporcionarle maestros de danza para pulir su estilo. Debutó durante la época de oro del cine mexicano con la película Una Mujer de Oriente y su imponente presencia escénica, elegancia y dominio del baile la convirtieron rápidamente en una de las grandes figuras del cine de rumberas. Iracema Dillian, nacida el 27 de mayo de 1924 en Río de Janeiro, Brasil, fue una actriz de origen polaco que se convirtió en una de las presencias más sofisticadas del cine internacional. Hija de un diplomático, su infancia transcurrió entre distintos países hasta que finalmente se estableció en Italia, donde comenzó su carrera artística siendo muy joven. Su talento natural y belleza clásica la llevaron a destacar en el cine italiano de los años 40, participando en películas como Magdalena, Ciro in Condotta y La Porta del Cielo 1944, dirigida por el aclamado Vittorio De Sica. Su carrera dio un giro decisivo en 1950, cuando se mudó a México junto a su esposo, el productor Arduino Mayuri, quien escribiría varios guiones para las películas que ella protagonizó, consolidándose como una actriz de gran versatilidad y sensibilidad interpretativa. Angélica María Hartman Ortiz, conocida cariñosamente como la Novia de México, nació el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Hija del músico estadounidense Arnold Hartman y de la reconocida escritora y directora mexicana Angélica de Jesús Ortiz, heredó el talento artístico de sus padres. Su carrera comenzó muy temprano, a los 5 años de edad, durante la época de oro del cine mexicano, participando en producciones junto a grandes leyendas del espectáculo. En 1955, Angélica debutó en el teatro con la obra La Mala Semilla, iniciando una trayectoria brillante que abarcó cine, teatro, televisión y música. Su versatilidad y carisma la convirtieron en una de las artistas más queridas del público mexicano. En 1975, contrajo matrimonio con el actor venezolano Raúl Vale, con quien formó una de las parejas más populares del medio artístico. Sin embargo, la relación terminó en divorcio en 1986. De esa unión nació Angélica Vale, quien heredó su talento y se consolidó también como actriz y comediante. Marga López, cuyo nombre real fue Catalina Margarita López Ramos, nació el 21 de junio de 1924 en San Miguel de Tucumán, Argentina, en el seno de una familia con raíces españolas y mexicanas. Desde muy joven mostró inclinación por las artes escénicas y a los 14 años viajó a México como parte del grupo musical Los Hermanitos López. Poco después, el cine descubrió su talento natural, debutando en El Hijo Desobediente 1945. El verdadero salto a la fama llegó en 1947 con Los Tres García y Vuelven los García, donde compartió créditos con Pedro Infante, convirtiéndose en una de las figuras femeninas más queridas de la pantalla grande. En 1949, su interpretación en Salón México le valió el premio Ariel en 1950, consagrándola como una actriz de gran fuerza dramática. Ese mismo año decidió naturalizarse mexicana, adoptando por completo el país que la vio triunfar.